Buenas, bienvenidos y bienvenidas a 12 Ruedas. En mi vídeo anterior de ruta, el último que hemos hecho de ruta, hablaba un poco del uso del retarder con terreno mojado y demás. Y en varios comentarios me pedisteis que hiciera uno contando las diferencias que hay entre retarder e intarder. Y en otros comentarios pues también se me decía que me había olvidado del freno de válvulas, por ejemplo, que es cierto, me olvidé del freno de válvulas. Pero bueno, como lo que queríamos hablar era lo del tema del retarder en agua, sí o no, pues bueno, tampoco le hice mucho caso a eso. Así que os traigo un vídeo donde vamos a hablar de retarder, intarder, freno eléctrico y freno de válvulas, que son los tipos de ralentizadores que hay, y vamos a ver sus diferencias, sobre todo el tema del retarder y del intarder, que es donde más la gente se lía, me he liado hasta yo buscando la información real, la mejor que he podido encontrar, porque sí, yo la teoría la sé, pero a la hora de explicarlo lo iba a tener un poquito más complicado, así que me he buscado un poco de información, un poco de vídeo, que lo veis ahora, y lo vamos comentando. Así que nada, venga, ¿qué se dice? Ya lo sabéis, ¿no? Arrancamos. Pues nada, hemos arrancado, ¿no? Vamos a empezar con el intarder, seguiremos con el retarder, luego veremos el freno eléctrico y por último el freno de válvulas. Pero, como he dicho antes, lo que más nos interesa es el tema del retarder y del intarder, ¿no? Las diferencias que hay, más sustanciales. Las diferencias que hay simplemente a grandes rasgos, ¿vale? Es que uno funciona dentro de la caja de cambio y otro funciona fuera de la caja de cambio. Y lo vamos a ver ahora, ¿vale? Uno por uno. Os quiero mostrar el intarder, el primero. El primero porque es el que más se usa en general en casi todos los camiones, sobre todo los que van montados, bueno, sobre todo no, son los que van montados en las cajas de cambio ZF. Porque ese intarder es ZF y va con esa caja de cambio. Entonces todos los camiones, de hecho casi todos los camiones montan caja de cambio ZF porque van con el intarder, ¿de acuerdo? El retarder, pues como va fuera de la caja de cambio, pues bueno, si lo puedes pedir con retarder y ya está, o sea, no hay mayor problema. Pero bueno, la mayor diferencia esa. Uno funciona dentro de la caja de cambio y otro funciona fuera de la caja de cambio. Así que venga, vamos a empezar con el intarder. Bien, ya dije cómo funcionaba el intarder y ahí lo tenemos, es eso azul que veis ahí, en el circulito azul. Eso es la caja de cambios y el intarder, que es esa parte que veis ahí, ¿vale? ¿Cómo funcionan? Pues lo dije, meten aceite, giran en contrario del giro de la transmisión y lo ralentiza, ¿vale? Aquí vamos a ver las partes. Aquí tenemos el multiplicador de velocidades, esa rueda dentada, esa está dentro de la caja de cambios, ¿de acuerdo? Bueno, todo ese sistema que veis está dentro de la caja de cambios y esa rueda dentada grande es la que sale luego a la transmisión, ¿de acuerdo? Está dentro de la caja de cambio y es la que sale luego a la transmisión. Y aquí vemos las diferentes partes que tiene el intarder, ¿de acuerdo? Tiene esa rueda dentada también pequeñita, tiene el estator, tiene la turbina, tiene la bomba de aceite, tiene ese radiador, que el intercambiador de calor que se llama, pues el radiador, y son las partes más básicas, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí lo estáis viendo, todo se mueve solidario unos con otros, ¿vale? Hasta que le metemos aceite. Eso verdecito que estáis viendo ahí es aceite. Le vamos a meter aceite con mayor o menor presión según tiremos de la palanca, ¿vale? Entrará en la turbina, en el estator y esos álabes están perforados y tienen unos agujeritos porque si no reventaría, ¿no? Porque tiene que tener un escape, un mínimo escape para volver a retornar dentro, ¿vale? Pero que no se genere gran presión, si no reventaría. Vale, ese aceite lo estamos metiendo a gran presión y lo estamos metiendo en dirección contraria al giro natural que tiene, ¿vale? Mira, ahí estáis viendo esos agujeritos, es para liberar presión, por decirlo de alguna forma, y volver otra vez al circuito. Estamos metiendo el aceite
al revés, en dirección contraria. Y ahí veis la flechita que dice que va en dirección contraria, ¿vale? Se frena la rueda dentada pequeña y por defecto se frena la rueda dentada grande, que como veis está puesta a la transmisión. Esto genera muchísimo calor y ahí veis una línea azul y una rosita o roja, que es el agua fría y el agua caliente. Utiliza el mismo refrigerante que el motor. Bueno, a grandes rasgos es eso. O sea, no tiene mucho más dentro de la caja de cambios y con su refrigeración, con su radiador y la transmisión, que la veis ahí, está fuera, está aparte, ¿de acuerdo? Poco más hay que decir sobre este InTarder, que ya te digo que es la mayoría de los camiones es lo que los montan. Nos vamos al retarder. Aquí os he traído unos retarder, ¿vale? Esa es la marca más conocida, la Voith Retarder, y vamos a ver cómo están colocados. En este caso lo vamos a ver en un autobús, porque la gráfica que he podido encontrar es de un autobús, pero funcionan básicamente igual. Ahí tenemos el retarder que está detrás de la caja de cambios, ¿vale? No está dentro, está detrás de la caja de cambios. ¿Cuál es la particularidad? Bueno, pues la particularidad, ahí vemos que si tiras de la palanquita o pisas el pie se ralentiza, ¿no? ¿Vale? ¿Cuál es la particularidad de esto al ir detrás de la caja de cambios? Pues que la turbina y el estator, ¿vale?, va directamente a la transmisión. Ahí vemos cómo entraría el aceite, se desplaza un poco el estator, se engrana el engranaje, valga la redundancia, que va a hacer girar al revés, ahí lo estamos viendo ahora, ¿vale? Y va a ralentizar la transmisión. Veis cómo ahí está la transmisión directamente donde está la turbina, el estator y todo el jaleo este. ¿Lo veis? Esa es la gran diferencia que hay entre InTarder y retarder. Esa colocación. Ni más ni menos. Va directamente la transmisión enganchado a ella. ¿Vale? De igual forma, aquí en este pequeño vídeo que he rescatado por ahí, pues veis que se genera calor. Ahí también tiene su radiador para enfriar el aceite y se utiliza también el refrigerante del motor, como lo estáis viendo ahí. Está en un autobús, pero es igual en un camión. Se pone la parte de atrás de la caja de cambios, luego va a la transmisión y ya está. Es exactamente lo mismo. Aquí vemos de nuevo que cuando ya dejamos de meter aceite vuelve a su posición y gira todo solidario para que no siga frenando, si no seguiría frenando siempre. Un freno eléctrico, esto es, bueno, yo hace mucho tiempo que no lo veo, es eso que veis en imagen, esas cositas ahí, grandísimo, pesa mucho, mucho, mucho. ¿Y cómo funciona eso? Pues lo estáis viendo en imagen ahora mismo, que la transmisión va acoplada tanto a un lado como a otro del freno eléctrico y no deja de ser un montón de bobinas, ahí lo veis, de imanes, que cuando se le mete la corriente eléctrica generan un campo magnético, electromagnético, que hace que se retenga un poco la transmisión, ¿vale? Ese campo magnético hace que atrae a la transmisión, al campo magnético de la propia transmisión, y lo retiene, lo ralentiza, ¿vale? Estos se pillan unos calentones de miedo y estos no tienen un radiador para refrigerarlo. ¿Cómo se refrigera esto? Pues esto mediante aire. Entra el aire por las turbinas esas, por los alaves esos, y sale por la mitad del disco, como estáis viendo en las imágenes. Un disco de freno perforado, pues igual, ¿no? Sale el aire por ahí. Una vez que dejamos de utilizarlo, pues se va refrigerando poco a poco, porque esto sigue girando siempre. Entonces siempre se está refrigerando porque siempre está cogiendo aire de ahí. Pero sí es cierto que se pillan unos calentones de miedo. Desconozco si se siguen utilizando en autobuses, porque estos tienen la eficacia es más suave que los retarders, ¿de acuerdo? Pero ya te digo que les he perdido la pista. Freno de válvulas. Bueno, aquí, ¿qué es el freno de válvulas? Pues el freno de válvulas, veréis. Resulta que aquí vemos en la animación que se coge aire. Coges el aire y el freno de válvula lo que hace es tapar las dos válvulas y generar un vacío.
Ese vacío ralentiza el pistón, a su vez ralentiza el cigüeñal, a su vez la caja de cambio, a su vez la transmisión y así hasta las ruedas, ¿vale? Ha cogido aire. En este momento de la compresión aquí estamos comprimiendo el aire, pero abrimos la válvula para que el aire salga. O sea, en la compresión normal no se escapa el aire, sino se comprime y se inyecta el gasoil y ahí se combustiona. Pero con el freno motor lo que hacemos es abrir la válvula de escape para que salga el aire, ¿vale? Porque si no, combustionaríamos. Aquí estaríamos combustionando en un ciclo normal, pero al activar esto lo que hacemos también es decirle en la inyección: che, no metas gasoil, ¿vale? Ha salido todo el aire y ahora en el momento de expansión, que se supone que es la llama, aquí se crea un vacío. Se crea ese vacío y el pistón no puede bajar con la misma velocidad, ¿vale? Y se va reteniendo. Al volver a subir el pistón hacia arriba, volvemos a abrir la válvula de escape para que ese vacío pues se vacíe, nunca mejor dicho, ¿vale? Y volvemos a coger un poquito de aire. Se abre la de admisión, volvemos a coger un poquito de aire. En este ciclo lo que pasa realmente es que al hacer el vacío suena ese petardeo característico. Un vídeo lo más corto posible que he podido hacer respecto a estos ralentizadores, y yo creo que con las imágenes pues la duda casi que queda resuelta, ¿vale? Eficacia, tienen casi todos la misma eficacia. Me explico. El retarder y el intarder suelen funcionar porque es lo mismo, es aceite a presión, y distintas marcas, pues según la marca que sea, le mete más caña o menos caña, pero la eficacia es la misma. Ya te digo, el freno eléctrico, le he perdido la pista, porque yo recuerdo los rígidos con ese pedazo de freno eléctrico, que eso pesa una barbaridad. Entonces al día de hoy yo creo que con tanta ligereza que queremos los camiones, lo han eliminado. Obviamente el retarder pesa mucho menos, ¿vale? Se calienta menos porque tenemos el agua dando vueltas ahí, ¿vale? Y creo que a la hora de repararlo es menos costoso, porque no sé, si se achicharra un freno eléctrico, yo creo que no se pueden cambiar piezas, directamente tiras todas las bobinas o lo tiras entero. Ahí ya me pierdo, ¿vale? Entonces tampoco puedo hablar mucho del tema. El de válvulas sigue vigente, hay camiones que los traen a día de hoy y otros que no. Y bueno, yo qué camión llevé que tenía ese tipo de freno, y sí hacía, pues la verdad que sí hacía, pero una vez que probé el retarder dije, no, donde esté el retarder que se quite el freno de válvulas. No sé por qué, quizás porque lo noto que frena más, ¿vale? Pero bueno, retarder, intarder y freno de válvulas están vigentes. El único que no sé si se utiliza para trailers es el freno eléctrico, quizás para los rígidos sí se utilicen, pero o para los buses o algún otro vehículo industrial, ¿vale? Si alguien sabe dónde se utilizan ahora, a día de hoy, el freno eléctrico, pues que lo deje en los comentarios. Así que nada más, espero que os haya servido para aquellos que teníais dudas de la diferencia entre uno y otro. El funcionamiento es el mismo, retarder e intarder es lo mismo, aceite en dirección contraria a donde va girando la transmisión. Y ralentizamos eso. Así que lo dicho, espero que os haya servido de mucho. Si os ha gustado, pulgarcito para arriba, comentad y nada, compartid el vídeo y todo ese rollo que ya sabéis cómo va el tema. Venga, hasta pronto.